donde como iglesia queremos revelar a Jesús, el buen pastor, y revelarnos nosotros como iglesia al mundo. Si nosotros creemos que somos una iglesia de Cristo, debemos mostrar a Cristo a los demás. Amén. Así que estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Quedamos el domingo pasado con Esmirna. Sí, estábamos viendo la iglesia de Esmirna, una de las 7 iglesias. Es la segunda iglesia que aparece en esta carta. Espérenme. Ustedes saben que yo me llevo muy mal con esto hasta que lo aprenda a manejar. Pero una de las preguntas que surgió del mensaje del domingo pasado y ameritaba un mensaje aparte es si Dios realmente nos quiere pobres. Veíamos en esta iglesia de Esmirna, nos encontrábamos con que el Señor la ve, la mira, la ve con ojos de amor y le dice: aunque tú eres pobre, en realidad yo te veo rica, ¿no? A veces creemos que la forma en la que Dios nos ve es que tenemos que ser pobres para que sean gratos delante del Señor. Entonces quiero hablar en esta mañana un poquito sobre eso. Le invito a que abra su Biblia en Apocalipsis. Entonces, ¿qué estamos viendo del libro de Apocalipsis? Esto lo voy a aclarar también para aquellos que nos visitan y para aquellos que están por primera vez en este lugar. Sé que hay gente que ha venido por primera vez. Bienvenido. Levante la mano el que por primera vez está hoy. No sé que hay una persona que se anima. Muy bien. 2, 3, miren, 3 personas nuevas. Le damos la bienvenida. Sí, acérquese, dígale bienvenido. Este es el lugar donde usted tiene que estar. Sí, ahí está, muy bien. Entonces, ¿qué vemos del libro de Apocalipsis? No vemos del libro de Apocalipsis la gran catástrofe que nos muestran en el History, el Discovery Channel, como si Apocalipsis significara fin del mundo y que va a pasar un montón de cosas dramáticas. Lo que nos cuenta el libro de Apocalipsis es quién es nuestro Señor Jesús hoy, luego de haber muerto en la cruz, haber resucitado y ascendido al cielo. Y la frase en la que se resume el libro de Apocalipsis es: pero dígalo más fuerte, parece que no estoy predicando. ¿Cómo es? Jesús vence. Lo que estamos viendo es a Jesucristo vencedor, y es el Cristo que hoy tenemos como iglesia, y es el Cristo que tiene dominio y control sobre cualquier circunstancia. Él es vencedor frente a cualquier circunstancia. Entonces, cuando leíamos ahí en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, leíamos sobre esta iglesia, la pregunta surgía si realmente el Señor nos quiere ver pobres o nos quiere ver ricos. Lo puse como un poco lento. Surgen algunas preguntas. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Si quieren enterarse por qué dice esta frase, lo predicamos el domingo pasado. Versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Miren, leámoslo de nuevo. Yo conozco tus obras y tus tribulaciones y tu pobreza, pero tú eres rico. Oramos primero al Señor y empezamos entonces el mensaje. Señor, te damos gracias por dejarnos como iglesia aprender un poco más de tu palabra, por dejarnos como iglesia, Señor, entender de que siempre estás en control, de que siempre, Señor, sos nuestro proveedor, y que absolutamente nada de lo que a nosotros nos pasa está fuera de ese control, y que podamos salir en esta mañana entendiendo que absolutamente todo lo que vivimos es porque es para nuestro bien, porque tus pensamientos son mejores que nuestros pensamientos. Pon esta mañana entonces de tus pensamientos en nosotros como iglesia, para ser una iglesia santa, para ser una iglesia firme en el poder de tu palabra. Amén y amén. Gloria al Señor. Decíamos el domingo pasado, cuando llegábamos a este punto y veíamos que el Señor todo sabe de nosotros, y todo, en el idioma que usted lo diga, todo es todo. No se escapa nada, absolutamente nada del Señor. Pero cuando yo veo que le habla a la iglesia pobre, yo me hacía estas preguntas, ¿no? Mientras más pobre,
soy más querido por Dios? ¿Será que se ha predicado mucho tiempo que la pobreza coincidía con el ser amado por el Señor, ¿no? ¿Será que la pobreza y la santidad son una misma cosa? Yo tengo que ser pobre, y si soy pobre, entonces yo soy santo. ¿Será que entonces Dios nos quiere pobres? Quiero que en esta mañana podamos resolver esta incógnita. ¿Qué nos dice Dios del dinero y de la prosperidad? Los mensajes acerca de la prosperidad que se está predicando hoy a mí me dan un poco de urticaria. Mi hermano, parece que el Señor vino y murió en la cruz para que vos y yo podamos cambiar el auto por un color mejor, por un modelo más nuevo. Parece que la prosperidad que el Señor quiere para la iglesia es simplemente que vos puedas cambiar tu casa, puedas cambiar tu esposa. No, eso no. Pero se predica en algún lado, créame. Parece que yo tengo que decirle al Señor entonces lo que quiero que Él me dé. Amén, dijo uno, yo no quiero ni mirar. Parece que el Señor tiene que estar entonces atento a lo que yo necesito y suplir todas mis necesidades, como si yo fuera el dueño de mi vida y no el Señor el dueño de mi vida. ¿Es el Señor en realidad el dueño de nuestras vidas? Nuestro pensamiento no puede ser mejor que el pensamiento de aquel que nos conoce desde antes de la fundación del mundo, del que nos vio aún en el vientre de nuestra madre. Los pensamientos del Señor tienen que ser entonces mejores que los nuestros. La verdadera prosperidad es hacer en el tiempo que estemos pasando lo que el Señor quiere hacer de nosotros. Es que el tiempo en que yo estoy viviendo, el Señor se manifieste, sea tiempo de pobreza o sea tiempo de riqueza, sea tiempo de salud o sea tiempo de enfermedad, sea el tiempo de llorar o sea el tiempo de reír, hacer de nuestra vida lo que el Señor quiere hacer con nosotros en ese momento. ¿A qué les sonó esas frases que yo dije? Cuando pasan, ¿no?, al altar y el Señor dice, serán una sola carne. ¿Y qué dice el pastor? Hay tiempo de reír, tiempo de llorar. Porque el matrimonio es justamente lo que refleja lo que el Señor quiere hacer con su iglesia. Por eso el diablo ataca a los matrimonios. Por eso hoy ya no nos comprometemos, ya no se casan, se juntan un tiempo y ven si la cosa va a funcionar y a la primera se separan. ¿Por qué? Porque el diablo ataca lo que Dios quiere mostrar de cómo es su relación con su iglesia. Nosotros como iglesia entonces tenemos que entender que tenemos que hacer del momento en el que estemos viviendo un lugar donde Jesucristo sea revelado. Él se manifieste en medio de nuestra crisis o Él se manifieste aún en medio de nuestra felicidad y en medio de nuestra prosperidad. Tenemos que ser una iglesia que entienda que el Señor Jesús es primero absolutamente en todo lo que emprendamos. ¿Por qué? Porque no podemos servir a dos señores. Iglesia preciosa, no podemos servir a dos señores. O es Cristo nuestro Señor, o es la riqueza nuestro Señor. ¿A quién amamos más? ¿Amamos más al Señor o amamos más a nuestra situación económica? Y cuando estoy mal, me deprimo, digo que el Señor no me está bendiciendo, hasta se alejan de la iglesia y dicen, no, esto no sirve. Y ahora que te dicen, vení, pactá, poné la platita que te voy a... ¿No? Como si el Señor, porque yo pongo 100 pesos, 1000 pesos, 10.000 pesos en mi auto, me tiene que bendecir. Y esa no es la verdadera prosperidad o lo que el Señor quiere hacer con su iglesia. Quiero que veamos algunos conceptos respecto a esto y que podamos entender un poco más entonces de lo que el Señor quiere hacer con nosotros. ¿El Señor nos quiere pobres o el Señor nos quiere ricos? ¿Cómo manejarnos frente a las situaciones económicas? Estamos viviendo una crisis tremenda en nuestro país, ¿no? Los hermanos que son empresarios, que tienen sus empresas, entienden mucho de esto y saben que no pueden programar ni siquiera un año de su empresa porque no saben cómo vamos a estar mañana. Lo hablaba esta semana con mi jefe en el trabajo y él me decía, definitivamente no sabemos nosotros cómo vamos a hacer para sostenernos este año. Es muy difícil
difícil. Dice, no podemos planificar absolutamente nada. Y cuanto más a nosotros los que tenemos sueldos fijos y que tenemos que manejar nuestra economía. Si el Señor que estamos hablando es el Señor que vence, quiero que este año también el Señor pueda revelarse en medio de las finanzas, pueda revelarse en su vida y en su corazón. Pero para eso nosotros tenemos que entender algunas cosas. Hay funciones que cumple Dios y hay funciones que nosotros tenemos que cumplir bajo esta situación. ¿Qué es lo que tenemos que entender de lo que el Señor hace con nosotros? La función de Dios frente a nuestra economía. Punto número 1, Dios es el dueño de todo. Escúchenme bien, iglesia, porque esto, sobre todo a los padres de familia, van a entender algo, les va a sacar un peso de encima. Él es dueño de lo que usted tiene. Por lo tanto, si Dios es el dueño de lo que yo tengo, Él se encarga de sostener lo que yo tengo. Él es el dueño de nuestra economía, Él es dueño de nuestros negocios. Qué poquito dijeron amén. ¿Será que pocos tienen negocio? Yo sé que más tienen. Él es dueño absolutamente de todo lo que tenemos. Por eso en el versículo 9 le dice a la iglesia de Esmirna, dice, yo conozco tus obras, yo conozco lo que estás haciendo, yo estoy en control de lo que vos estás haciendo. Siempre el Señor va a plantear de que Él está en control de lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque hay un conocimiento de Dios en lo que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de todo. Y nosotros tenemos que entender entonces, cada mañana cuando nos levantamos, a decirle, Señor, entiendo que este auto que uso de remis, o el negocio que tengo, o la panadería, o aún mi profesión, Señor, absolutamente todo es tuyo. Por lo tanto, bendecime para que pueda sostenerse. Salmo 24:1 dice, vamos con dueño de toda la plata y de todo el oro. El Señor es dueño de toda la plata y de todo el oro. Antes leo el Salmo 24:1, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿De quién es todo lo que está en el mundo? De nuestro Señor. Entonces entienda, mi hermano, que todo, absolutamente todo, le pertenece a Él. Entonces podemos ver tres cosas. Él es dueño de toda la plata y de todo el oro. No es el país en el que usted vive el dueño de la plata y del oro. No del oro. El oro tenemos todos, oro no tenemos ninguno, pero digo, el dueño absolutamente de todo es nuestro Señor. Por lo tanto, como iglesia debemos revelar a Jesús en nuestras finanzas. Ageo capítulo 8 dice esto. Después léalo completo para no atrasarnos, porque predico un poquito corto. Yo sé que predico corto, pero no me quiero atrasar. Toda la plata y todo el oro le pertenecen a nuestro Señor. Segunda cosa, Él es dueño de la tierra la que pisamos. Así que si usted cree que la casa que compró es suya, déjeme decirle lo que dice la Biblia. Levíticos capítulo 25, versículo 23 dice, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. Él es dueño aún de nuestras propiedades. Si estás afligido porque está viniendo alguien a querer sacarte la tierra, así, Señor, yo entiendo que no es mío, esto es tuyo. Y por lo tanto, Señor, quiero ser un fiel administrador de lo que tengo. Bendecime, Señor, en ese tiempo. Algunos hermanos me decían, hagamos el templo acá adelante, en este pedazo que tenemos acá. Y yo le decía a algunos hermanos, no, tenemos el terreno al lado, ¿no es cierto? Tenemos el terreno al lado donde se puede hacer un templo un poco más grande, ¿sí? Porque a 2 o 3 años ya no vamos a poder entrar acá. ¿Sí? Muy bien. Entonces, digo, hagámoslo con la visión de en algún momento salir para el lado del carril principal. Porque yo le dije a los hermanos, en algún momento lo van a tener que vender ese terreno. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ninguna tierra se vende a perpetuidad. Entonces que la iglesia ya esté lista y esté preparada para entonces tomar posesión de lo que el Señor nos va a dar en el tiempo que tenga que darnos.
Estemos algunos de nosotros o no estemos algunos de nosotros, seguimos pensando a futuro porque el Señor es dueño absolutamente de toda la tierra. Amada iglesia, si usted pensaba que tiene una casa, es tiempo de cambiar la visión y decirle definitivamente: Señor, vos sostenés esta casa. Quiero que vos seas quien sostenga este lugar. ¿Y sabe qué? Ni el perro es suyo. Mire, dueño de los animales es el Señor. Mi suegra, están todos ahí. Salmo 50, versículo 10 al 12 dice esto: mire, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Este Cristo que ha vencido, y este Señor que vengo diciendo a la iglesia, tenemos que revelar al Señor en nuestras vidas, es el Señor que es dueño aún de nuestros animales. Él tiene control sobre todas las cosas. Él es poderoso. Entonces, ¿por qué afligirme cuando tengo una situación económica difícil? Es tiempo de ir al Señor y decirle: Señor, entiendo ahora que absolutamente todo es tuyo. Sobre todo los hermanos que ya llegan a una edad de jubilarse y empezamos a sacar cuentas para atrás, ¿no? ¿Cuánto hice? ¿Cuánto no hice? ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto no tengo? No importa cuánto tengas, no te agrandes, le pertenece al Señor, simplemente sos un administrador. No importa cuánto no tengas, no te aflijas. El Señor tiene absolutamente todo bajo control y bajo su cobertura. ¿Cuánto no me diste, Señor? También te lo agradezco, porque hay algo que quizá no podamos soportar, o no habremos podido ser administradores fieles. Dele gracias al Señor por lo que tiene y no por lo que no tiene. Tenemos que ser una iglesia que aprenda a sacar cuentas de lo que tiene y no de lo que no tiene. Tenemos que ser una iglesia que diga: gracias, Señor, por habernos puesto en este lugar. Gracias, Señor, por haber construido hasta donde llegamos. Gracias, Señor, porque nos diste lo que nos diste. Si tiene una empresa, gracias, Señor, aunque yo quería tener mucho más, no sé por qué, ahora entiendo que sos vos quien maneja mi vida. Gracias porque hasta acá me dejaste llegar. Esto no quiere decir que usted tenga que quedarse pobre. Otra vez le vuelvo a decir, Él es el dueño de todo. Decirle: Señor, quiero ser un fiel administrador. Ahora vamos a ver la función nuestra frente a estas situaciones. Simplemente estamos viendo la función de Dios frente a estas situaciones. Entonces, Dios es el dueño de todo, y esta es la función que Dios toma en la vida de aquellos que deciden decirle: Señor, revelate en mi vida y revelate en mi corazón. Y Él toma entonces posesión de todo, y el que es bendito, entonces bendice. Cada vez que vayas a hacer un negocio, enfrentes una situación, decirle al Señor: Señor, que tus pensamientos estén en mis pensamientos, que tu visión esté en mi visión. Porque todo esto es tuyo, Señor, y quiero ser allá un administrador fiel. La segunda cosa que podemos encontrar, entonces, como función de Dios, es que Dios tiene el control. Vi una canción que cantábamos hace mucho que decía: Dios siempre tiene el control, ¿no? Y lo cantábamos en la iglesia y dice: aunque yo me estoy desesperado, aunque estoy confundido, Dios siempre tiene ese control. Pero Dios tiene el control de verdad en nuestras vidas, o simplemente sabemos que Dios tiene control. Dejamos que Dios sea quien controle nuestra vida. Salmo 135, versículo 6 dice: todo lo que Jehová quiere, lo hace. ¿Y lo hace cómo? Lo hace en los cielos, lo hace en la tierra, lo hace en los mares. Donde Él quiere hacer algo, el Señor lo hace. Si no, pregúntele a Jonás. Entonces, amada iglesia, amados jóvenes que están estudiando una carrera, díganle al Señor: Señor, yo quiero que vos tengas el control aún de la carrera que yo estoy estudiando. Yo quiero que vos seas quien tiene el control. Hay los pastores Sinari, ¿lo han escuchado algunos? Los pastores Sinari, él es abogado. Cuando se recibió, el pastor de él le dijo: Dios tiene control sobre tu carrera. Sí, bueno, quiero que le dediques un año completo
a servirle al Señor antes de empezar a ejercer tu profesión. Se imagina la familia, ¿no?, del muchacho, contentísima. Y el Señor lo puso a trabajar y jamás pudo trabajar como abogado. Es pastor y no simplemente predica en su iglesia, no simplemente predica en Argentina, él llega al mundo entero. ¿Qué hizo su profesión? Simplemente le dio otros conocimientos para estudiar y para moverse en ciertos ámbitos, pero él decidió tomar el control. Dios tiene el control de nuestras vidas. Dios tiene el control de nuestra profesión. Dios tiene el control de nuestro negocio. No te desesperes, no haga cosas por detrás, haga las cosas bien, porque Dios siempre tiene el control. No le cobre de más kilómetros al viajante, no le venda más caro lo que tiene que vender porque le vio la cara. Seamos sinceros, dice, con este me voy a llenar de plata. No se llene de plata con uno, dígale, Señor, yo quiero ser fiel, que esto entonces es tuyo. Salmo 135:6. Daniel capítulo 4, versículo 34 y versículo 35. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos, y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. Entonces, cuando viene tiempo de crisis, cuando vienen problemas económicos, cuando el país está complicado, no le diga al Señor qué haces. ¿Por qué, Señor? Decirle, Señor, esto que tenemos, sabemos que vos estás en control de nuestra situación. Y en el mundo espiritual tomamos control porque mi Cristo vence. Amén. Entonces, la tristeza no es parte de mi vida, sino que el gozo de saber de que de esta dificultad el Señor me puede sacar. Estás pasando un tiempo de crisis, no solo en lo económico, sino en lo físico. Todas las cosas me ayudan a mí, Señor. ¿Qué tenemos que pasar con esto? Déjame enseñar a los demás que sigo confiando en tu verdad, que sigo confiando en el poder de tu gracia. La actitud de la iglesia de Esmirna, lo vimos el domingo pasado, era contraria a la actitud de que muchos tenemos hoy frente a circunstancias. Nos paramos frente a circunstancias y le enseñan a decir, decrete y declare que eso usted no lo quiere. ¿Quién puede decirle al Señor, qué haces? Yo no lo quiero. ¿Quién de nosotros puede pararse ante el Creador y decirle, dame, Señor, un poquito más de pelo? No quiero ser. Absolutamente. ¿Por qué se ríen de mí de esa manera? Absolutamente ninguno de nosotros. Mire, tengo mi discípulo acá, ojo, Daniel Sam, muy bien, vamos. ¿Quién de nosotros puede pararse y decir, yo decreto y yo declaro que las cosas van a ser así? Porque es tu pensamiento y porque vos no lo querés recibir. Yo declaro que no estoy enfermo, te enseñan a decir. No, declare que está enfermo, viene y lo visita al doctor Lucas, y Lucas le va a decir, mira, pasa esto, no el doctor Lucas de la Biblia, el otro doctor Lucas, ¿no? Le va a decir Lucas, aparte que le va a cobrar y todo, le va a decir, tenés esto, tenés lo otro, y encima vamos a orar para que Dios te salve. Pero usted tome la autoridad y diga, Señor, yo sé que aunque estoy pasando este tiempo de crisis, yo sé que vos, Señor, estás en completo control en mi vida. Sé que tenés el control de mis proyectos, sé que estás en control en mis finanzas. Tome autoridad para que no se deprima de la misma manera que se deprimen aquellos que no conocen al Señor. Y lo único que sale de su boca es, este país está mal, todo es una porquería, los de antes roban, los de ahora robaron, y va a venir otro y ¿sabe qué va a pasar? Porque nuestro reinado no le pertenece a otro que no sea a este Cristo que tiene el control sobre todas las cosas. Josué fue vendido por sus hermanos, tuvo que estar metido adentro de un pozo, después tuvo que ser esclavo, después de todo eso pasó a formar parte de la casa de Potifar y del que estaba ahí, y luego de eso volvió otra vez a la cárcel, aunque estaba haciendo la cosa. José fue vendido, fue esclavizado, gracias doctor,
¿Vieron lo que es tener un doctor al lado? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta ustedes? Perdón, José fue vendido, fue esclavizado, fue llevado. Y al final de todas las cosas, cuando sus hermanos vienen y lo ven en el lugar donde ya estaba reinando, él dice esta frase, dice, no me enviaste vosotros al lugar por el que yo pasé, sino que Dios fue mi guía. Génesis capítulo 45 al 50. Termina reconociendo que aún en el tiempo de crisis, Dios lo puso para poder llegar a la situación en la que estaba viviendo a él, y era para salvación de muchos pueblos. Imagínense a José parado en el pozo y diciendo, Señor, quiero salir de este pozo, no lo quiero, lo decreto, declaro, dígalo. Tome su situación y reclame control del Señor. Y si nosotros declaramos control del Señor, entonces vamos a ver la mano de Dios obrar. Y tercera cosa, Dios provee para nuestras necesidades. Esto va para los jefes de familia. Sáquese el peso de encima. El proveedor es nuestro Señor Jesucristo. Génesis capítulo 22 versículo 14 dice que a Dios se lo llama Jehová Jireh. Él es quien provee. Jehová Jireh, Él es quien provee. Lo cantamos recién, ¿no? ¿Él es tu proveedor o simplemente queda en una canción bonita que la aprendimos hoy, pero la iglesia se puso a cantarla? Él es tu proveedor. Él es nuestro proveedor. Y a la mañana cuando te levantes, decirle, Jehová Jireh, tú eres quien provee. Entonces va a agarrar el diario y va a leer las cosas que están pasando y decir, Jehová Nisi, tú peleas por mí. Y cuando ve que la cosa se pone más complicada por la mitad del diario, dice, Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré por quien eres, Señor. ¿Quién es ese Señor? Es el que tiene el control sobre todas las cosas. Dios tiene el control sobre todas las cosas. Dios es el que provee para mi hogar, Él es el que provee para mi familia, Él es el que provee para que mi negocio prospere, Él es quien provee frente a todas las circunstancias. Mateo capítulo 6 versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vienen añadidas al Señor. Busque el reino de Dios cada mañana. Busque la presencia de Dios cada mañana. Creo que lo tengo ahí, ¿sí? Búsquenme, dice el Señor, y en Filipenses 4:19 dice, yo voy a suplir sus necesidades. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Este es un verdadero mensaje de prosperidad. Aquel que se anima a decirle, Señor, lo que tengo, lo que soy, es tuyo, y entiendo que hasta donde llegue es porque tu mano me está guiando. Busquen al Señor y Él va a suplir las necesidades que ustedes tienen. ¿Cuál es la? Dice, Él suplirá de acuerdo a sus riquezas en gloria. Y recién dijimos, Él es el dueño del oro y de la plata. Lo que el Señor te manda hacer, Él lo sostiene. Una vez le dije a un pastor que tenía una radio, le dije, no pida más plata por radio, para sostener la radio. Porque si Dios te dio la radio, Dios sustenta la radio, porque Él es el dueño del oro y de la plata. No hay que sacarle la plata a la gente para sostener la cosas. Mamita querida, bien. ¿Cuál es la función? ¿Está bien? ¿Están tranquilos? Si no lo jodean de al lado así para dejar de transpirar. Bien. La función nuestra frente a la economía. ¿Qué es entonces nosotros lo que tenemos que hacer? Si Dios es dueño de todo, si Él tiene el control de todo, hasta el gato que tengo en la casa del Señor. La función nuestra, somos mayordomos de las posesiones de Dios. El Salmo 8 nos dice,
todo lo pusiste debajo de sus pies. Mayordomía significa administrar las pertenencias que son de otro. Si usted y yo tenemos que cumplir la función de ser mayordomos, no el Jaime, ¿no? Jaime en realidad manejaba todo lo que pasaba en la casa de Pata, ¿no? Nosotros somos ese tipo de administradores. Todo lo que tenemos, absolutamente todo lo que tenemos, le pertenece al Señor y nosotros tenemos que ser mayordomos fieles. Somos dueños de lo que tenemos, todo es del Señor. Si Él ha decidido ser, si Él ha decidido que su negocio tenga que vender un poco más, le sigue perteneciendo al Señor y dígale: gracias, Señor, porque estás prosperando tu negocio. Si Él decide que en ese tiempo su negocio empiece a vender un poco menos, dígale: Señor, ¿qué está pasando con tu negocio? Si Él ha decidido que la economía del país, no sepamos mañana cuánto va a valer un kilo de arroz, decirle: Señor, lo que yo tengo a vos te pertenece, déjame alcanzar, ser un administrador fiel, para alcanzar a tener lo que tengo que tener, por lo menos en lo básico. Y si somos fieles en lo muy poco, Él nos pone sobre mucho. Segunda cosa, nosotros entonces debemos ser fieles en lo que tenemos. Mi amado hermano, sea fiel en lo que tiene. No gaste de más porque el marketing le lleva a gastar más. Tenemos estudiantes de marketing acá, pero los queremos mucho igual, se van a ir al cielo. No haga absolutamente nada porque a usted le parece que puede hacerlo así y ya está, total, hoy me vino un poco más, ¿no? Sea un administrador fiel y haga las cosas conforme al corazón de Dios. Sea fiel al Señor, déle al Señor lo que es del Señor y maneje el resto por ciento que el Señor le deja de la manera más fiel posible para que no llegue a fin de mes ahorcado. Para que no diga: Dios no me prospera. No solamente debemos ser fieles en cuanto al diezmo, el 90% del restante debe estar puesto entonces en las manos de nuestro Señor también. Lucas capítulo 16, versículo 10 dice que Él nos va a poner sobre mucho si somos fieles en lo que tenemos. Sea fiel al Señor, maneje sus finanzas de la mejor manera, en la fidelidad. En la fidelidad, entonces Dios nos bendice. Decirle al que está al lado tuyo: si sos fiel, Dios te va a bendecir. Decíselo. ¿Cómo voy? ¿Bien? Vamos, estoy re bien. Espérame, esto lo voy a pasar muy rápido. En la fidelidad Dios nos bendice. Nos acercamos más a Jesucristo, desarrollamos un carácter a la imagen de Cristo y nos comenzamos a tener estabilidad financiera. Deje todas sus cargas delante del Señor, entonces no se va a desesperar. Voy a darle 3 consejos y con eso quiero terminar el mensaje de hoy. 3 consejos donde creo que van a hacer que usted y yo podamos depender definitivamente del Señor. El primer consejo es este: el dinero compite con Cristo por el trono de nuestro corazón. ¿A quién amamos más? ¿A quién estamos deseando más? ¿Deseo más la prosperidad que el Señor me da o deseo al Señor que me da esa prosperidad? ¿Cuál es tu primer amor? El primer amor en nuestras vidas tiene que ser el Señor Jesús. Ponga a Jesucristo como primero en su vida. La segunda cosa que le voy a dar como consejo, no le leí el pasaje anterior, yo y mi aparatito. Le voy a leer esto. Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas.
Venga a buscar al Señor para servir al Señor. Y si usted es fiel, Él le va a dar mucho, porque eso dice su palabra. Pero no ame lo que el Señor le puede dar, ame al Señor que le puede dar otras cosas. El segundo consejo que quiero darle en esta mañana es: la forma en la que manejamos nuestro dinero es una expresión externa de una condición espiritual interna. Sobre todo los hermanos que tienen negocio, no se desesperen a la mañana cuando van a abrir su negocio y reventamos cheques y hacemos un montón de locura, ¿no? Confíe en el Señor y diga: Señor, déjame entender de que estás en control de mi vida. Y si usted maneja con paz su negocio, si usted maneja la economía de principio de mes, lo que usted cobra como sueldo, con una paz de que el Señor está en control, Él puede obrar mucho mejor todavía. La manera en la que nosotros manejamos nuestro dinero se muestra cuál es nuestra condición interna. Si yo estoy desesperado, entonces es porque no estoy confiando en que Él tiene el control sobre todas las cosas. Hay hermanos que sé que están vendiendo su negocio, por ejemplo. No se desesperen, Dios tiene el comprador necesario. No se lo den al primero que venga y metan a alguien en el negocio que usted abrió y creó y lo tuvo hasta ahora. Tranquilo, Dios siempre tiene el control. No se desesperen, demuestren al mundo espiritual que están confiados en que Dios siempre tiene el control. La forma en la que usted administre entonces el dinero en el mes va a marcar muchísimo. Y mírase en esto. Diga: Señor, yo quiero confiar que al final todo lo que tengo a vos te pertenece. Y por último, el dinero no, me fui para el otro lado, ¿no? Bueno, eso lo vamos a cortar en el video. Vamos al 3. La manera en la que administro nuestro dinero afecta la intimidad de nuestra relación con el Señor. Pues si en la riqueza injusta no fuiste fiel, ¿quién os confiará lo verdadero? Mi amado hermano, sea justo en lo que tiene, para que entonces el Señor le pueda dar más de lo que tiene. Sea justo en decir cada mañana: Señor, yo sé que vos tenés el control en mi vida, el control de mis finanzas, el control de mis estudios, y todo lo que tengo te pertenece. La iglesia de Esmirna no es amada por Dios porque es pobre, es amada porque es fiel y no teme padecer lo que Jesús le invita a padecer. Entonces en el versículo 10, en el libro de Apocalipsis, le dice el Señor: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Y en ningún momento dice que la iglesia se negó a lo que estaba viviendo. Por eso solo hay halagos en esta carta. ¿Se acuerdan? Lo vimos el domingo pasado. Porque no importa la situación en la que estés, tenés que entender de que Dios siempre tiene el control. Entonces, la respuesta a esta pregunta: ¿Dios nos quiere pobres? No, Dios nos quiere fieles. Y si somos fieles, el Señor va a poner cada día más en nosotros, no simplemente en lo económico, como congregación. Si nosotros somos fieles al Señor, en participar, en venir, en congregarnos, en darle al Señor lo que es del Señor, muchos más también van a añadirse a esto. Y esto póngalo a ustedes, muchachos que están estudiando en la facultad. Sean fieles con lo que han emprendido, porque el Señor también está en control. Entonces estudien, muévanse y van a ver cómo Dios empieza a abrir nuevos caminos. Amados hermanos que tienen negocios, sean fieles al Señor. Sean fieles con lo que tienen. Entonces el Señor los va a poner sobre muchos. Este es el año donde la iglesia tiene que revelar a Jesucristo absolutamente en todos los aspectos de su vida. Te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás. Aquellos que han venido por primera vez,